Kaliningrado había sido durante mucho tiempo el bastión más occidental de Vladimir Putin, un símbolo inquebrantable de su poder y disuasión. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2025, la muralla más fuerte de este bastión no fue vulnerada por un ataque con misiles, sino por el corte de un cable. Lituania puso fin a las décadas de cautiverio de Kaliningrado al cortar físicamente su última conexión eléctrica con Rusia. Este movimiento no solo sumió a la ciudad en la oscuridad, sino que también privó a Putin de una de sus armas más efectivas, el chantaje energético. Primero, para entender por qué se tomó esta decisión radical, necesitamos observar cómo Rusia utiliza la energía como un arma. Durante décadas, Estonia, Letonia y Lituania estuvieron conectadas a Rusia a través de la red BRELL, establecida durante la era soviética. BRELL es una enorme red eléctrica diseñada durante la era soviética y nombrada con las primeras letras de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. Construida en las décadas de 1950 y 1960, el propósito principal de este sistema era debilitar la independencia política de los países de la región al integrarlos completamente en el sistema energético de Moscú. Las plantas de energía rusas en centros como Smolensk suministraban energía a toda la región báltica a una frecuencia fija de 50 hercios, manteniendo las luces encendidas desde Tallinn hasta Kaliningrado. Sin embargo, esto no era un servicio energético, sino dominación política. Con una sola orden del Kremlin, las capitales bálticas podrían sumirse en la oscuridad y el frío en pleno invierno. Esto no era solo un temor teórico. Rusia había jugado esta carta de chantaje muchas veces antes. En 2006, cuando Ucrania se peleó con Rusia por los precios del gas, el Kremlin cerró los grifos. En 2009, Bulgaria y Rumania sufrieron el mismo destino. Cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Gazprom detuvo los envíos de gas a Polonia y Bulgaria, que se negaron a pagar en rublos. Rusia había convertido así sus recursos energéticos en un arma política. Esta era una cadena invisible de cautiverio que persistía incluso después de la caída del telón de acero. Después de que Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron su independencia en 1991, romper este vínculo energético se convirtió en su objetivo estratégico más importante. Porque Rusia tenía el poder de cortar la electricidad que fluía por las venas de los países bálticos con una sola orden. Esto era tan fácil como presionar un botón, y las consecuencias podrían ser tan devastadoras como la guerra. Las luces se apagarían, las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad y los hospitales perderían su maquinaria vital. Las unidades neonatales sonarían alarmas. Las salas de operaciones se detendrían y el equilibrio entre la vida y la muerte en cuidados intensivos podría alterarse en un instante. Las bombas eléctricas dejarían de funcionar y el agua dejaría de fluir de los grifos. De la noche a la mañana, la sed, el frío y el caos reinarían. Por eso, el tema energético no era solo un problema de infraestructura, sino una cuestión de supervivencia para una nación. En una declaración a principios de este año, el primer ministro de Lituania dijo que seguir conectado a BRELL equivalía a entregarle a Moscú un arma cargada. Según él, cortar esta conexión no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Por esta razón, los países bálticos han librado una batalla silenciosa y decidida durante décadas para liberarse de esta dependencia. La solución fue desconectarse de Rusia y conectarse a la enorme red europea NTSOE, que cubre 34 países. Este proceso, que comenzó después de unirse a la Unión Europea en 2004, requirió miles de millones de euros en inversión. Lituania, Letonia y Estonia implementaron un paquete de inversión masivo que superó los 1.600 millones de euros para completar esta transición histórica. Cada céntimo de este dinero fue una inversión en un futuro seguro e independiente, libre del chantaje de Moscú. El proyecto insignia de esta inversión fue, sin duda, el proyecto Harmony Link. Lituania sola gastó 700 millones de euros en este proyecto, que la conectará con Polonia. Este proyecto también demuestra la inteligencia estratégica de los estados bálticos. Originalmente planeado para ser tendido bajo el agua, este cable de alta tensión fue redirigido a una ruta terrestre más segura y controlable, teniendo en cuenta las crecientes amenazas militares de Rusia y el riesgo de sabotaje submarino en el mar Báltico. Esto no fue solo una elección de ingeniería, sino una sabia precaución contra las amenazas híbridas del Kremlin. Al mismo tiempo, Estonia en el norte completó el trabajo de modernización llamado Estlink 2, que aumentó la capacidad de la conexión S2 entre ella y Finlandia a 650 megavatios. Esto creó una segunda línea de vida que conecta a los países bálticos no solo con Europa Central, sino también con el estable y rico mercado energético escandinavo. Polonia fue nuevamente la piedra angular de este proyecto. Varsovia no solo actuó como un país de tránsito, invirtió miles de millones de euros en nuevas líneas de cable para fortalecer su propia red y asumió el papel de principal puerta de entrada y pilar de estabilidad, permitiendo la plena integración de los países bálticos en el sistema europeo. Todos estos preparativos culminaron en un paso histórico el 8 de febrero de 2025.
2025. En ese día, las redes bálticas se separaron del sistema ruso y demostraron que podían operar de manera independiente durante un día completo antes de sincronizarse con la red europea. Para la gente común en las calles de Vilna, Riga y Tallinn, esto fue como una declaración de segunda independencia. Ya no era Moscú, sino Bruselas, quien controlaba sus luces y calefacción. Los efectos positivos de este cambio fueron inmediatamente evidentes. Los precios de la electricidad cayeron un 15% en Letonia, un 12% en Estonia y un 10% en Lituania. Letonia ganó 50 millones de euros en solo 6 meses vendiendo su excedente de energía eólica a Suecia. Los países bálticos lograron una gran victoria sobre Rusia con sus 144 millones de personas y una economía de 2 billones de euros, no con tanques o aviones, sino con ingeniería y planificación estratégica. La prueba más irónica de lo exitoso que ha sido este gran proyecto de escape y de cuánto se ha tambaleado la reputación de Rusia como potencia energética vino del lugar más inesperado, Minsk. Incluso el régimen de Alexander Lukashenko, el aliado más leal de Putin, indicó que el país podría algún día liberarse del dominio energético de Moscú al insinuar que podría desarrollar fuentes de energía alternativas a Rusia para el año 2027. Esto no es una señal de traición, sino un grito de desesperación. Incluso Lukashenko ve cuán poco confiable e inestable se ha vuelto el sistema energético ruso, del que depende debido a la guerra, las sanciones y su propia decadencia interna. Mientras se tomaban todos estos pasos, la situación en Kaliningrado era diferente. La región, hogar de aproximadamente 1 millón de personas, se ha convertido en una isla energética. En el pasado, la red lituana servía como un salvavidas en caso de fallos técnicos, pero ahora Kaliningrado está solo, como un barco con el motor averiado en mares tormentosos. La electricidad depende completamente de sus propias plantas de energía. Según los datos, la estación de gas Svedli produce 450 megavatios, las antiguas plantas de carbón, 600 megavatios, y los generadores diésel, 300 megavatios de electricidad. La capacidad total de 1.88 gigavatios parece ser suficiente para satisfacer el consumo de 900 megavatios en verano y 1.200 megavatios en invierno. Sin embargo, estas cifras no pueden ocultar la naturaleza frágil del sistema. En junio de 2025, una estación transformadora saboteada por la inteligencia ucraniana dejó sin energía a las instalaciones militares en Kaliningrado. Este incidente demostró lo sensible que es el sistema y como cualquier corte podría desencadenar una reacción en cadena de crisis. Este aislamiento energético también crea una gran vulnerabilidad militar. Kaliningrado es la pieza más importante de Putin, incluso su reina en el tablero de ajedrez, y se utiliza para amenazar a toda la región desde Polonia hasta Alemania y desde Suecia hasta Dinamarca. El papel militar principal de Kaliningrado es implementar un concepto conocido en la terminología de la OTAN como negación de acceso área. En otras palabras, en caso de una posible crisis, es convertir una parte significativa del mar Báltico y el espacio aéreo en una zona inaccesible donde la entrada o operación de las fuerzas navales y aéreas de la OTAN equivaldría a un suicidio. Para crear esta burbuja mortal, Rusia ha convertido esta pequeña región en una de las áreas más militarizadas del mundo. El arma más afilada e intimidante de la fortaleza es, sin duda, el sistema de misiles balísticos de corto alcance Iskander-M. Estos misiles son extremadamente precisos, pueden realizar maniobras complejas para evadir el radar y, lo más importante, pueden llevar tanto ojivas convencionales como nucleares tácticas. Cuando se lanzan desde Kaliningrado, pueden alcanzar capitales bálticas como Varsovia, Vilna y Riga, e incluso Berlín en cuestión de minutos. Esto no es solo una amenaza militar, sino también la carta política más poderosa del Kremlin. Baltiisk, el principal puerto del enclave, es el corazón de la flota báltica rusa. Aunque la flota está en gran medida confinada al lago de la OTAN, debido a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, sigue siendo peligrosa. Las corbetas y fragatas modernas que llevan misiles de crucero calibre representan una seria amenaza tanto para objetivos terrestres como para barcos en el mar. Más importante aún, los submarinos diésel eléctricos de la clase Kilo, que acechan como fantasmas en las aguas poco profundas y complejas del mar Báltico, son uno de los mayores dolores de cabeza para los planificadores navales de la OTAN, debido a su potencial para emboscadas, colocación de minas o ataques sorpresa. Para proteger toda esta capacidad ofensiva de un posible contraataque de la OTAN, Kaliningrado cuenta con una de las redes de defensa aérea más densas del mundo. Numerosas baterías S-400 Triumph forman un escudo que cubre cientos de kilómetros contra todo tipo de amenazas aéreas, desde aviones furtivos de gran altitud hasta misiles de crucero de vuelo bajo. Este escudo garantiza que los misiles Iskander y la flota del Báltico puedan operar sin temor a represalias. Finalmente, el 11º Cuerpo de Ejército, compuesto por decenas de miles de soldados, está permanentemente estacionado aquí para defender esta fortaleza desde el suelo. La misión de estas unidades es repeler cualquier ataque terrestre que pueda venir de Polonia o Lituania y hacer que la
la OTAN lo piense dos veces sobre lo sangriento y costoso que sería intentar apoderarse de este pequeño pedazo de territorio. Sin embargo, como cualquier fortaleza, Kaliningrado tiene un talón de Aquiles, un punto débil, y esta debilidad es una realidad que el Kremlin ha ignorado durante décadas, pero que ahora se ha convertido en su peor pesadilla: el aislamiento geográfico y la dependencia logística. Kaliningrado es una isla sin conexión terrestre con el territorio principal de Rusia. Está rodeado por todos lados por Polonia y Lituania, ambos ahora miembros plenos de la OTAN. Esta prisión geográfica lo hace extremadamente vulnerable logísticamente. Todo lo necesario para la supervivencia de la fortaleza debe ser entregado por mar o aire. La principal línea de vida, la ruta marítima San Petersburgo-Baltisk, actualmente pasa por el medio del lago de la OTAN. En caso de un posible conflicto, los silenciosos submarinos de la clase Gotland de Suecia, los submarinos alemanes tipo 212A, las armadas polaca y finlandesa y el poder aéreo de la OTAN podrían convertir fácilmente esta ruta en un corredor de muerte y bloquear completamente a Kaliningrado desde el mar. El suministro aéreo es aún más arriesgado. Los aviones de transporte militar rusos deben pasar por un estrecho corredor lleno de sistemas de defensa aérea de la OTAN para llegar a Kaliningrado. Esto es casi una misión suicida, y el último movimiento de Lituania ha añadido un nuevo y más mortal eslabón a esta pesadilla logística: la energía. Todo este equipo militar avanzado, especialmente las estaciones de radar S-400, los centros de mando y control y los lanzadores de misiles que deben operar 24 horas al día, 7 días a la semana, consumen enormes cantidades de electricidad cada día. Lituania está desmantelando ahora sus últimas líneas eléctricas y Kaliningrado se ha convertido en una isla energética completa. En caso de un posible conflicto, la OTAN puede que ni siquiera necesite bombardear las plantas de energía de Kaliningrado. Cortar el suministro de gas a estas plantas sería suficiente. La medida de Lituania de desmantelar estas líneas eléctricas es, de hecho, una victoria lograda, sin disparar un solo tiro en las primeras etapas de una posible guerra. Es como demoler parte de las murallas del castillo antes de que comience la guerra. El impacto psicológico de esta medida podría ser tan grande como su impacto físico. Para los ciudadanos rusos que viven en Kaliningrado y los decenas de miles de soldados estacionados allí, este es el signo más claro de que el sitio está completo. La última conexión normal entre ellos y los países de la OTAN que los rodean ha sido cortada. La respuesta del Kremlin a esta derrota estratégica fue como se esperaba: una condena enojada, pero igualmente impotente. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, calificó la acción de Lituania como una escalada hostil y una declaración de guerra económica, prometiendo represalias. Poco después de esta declaración, imágenes satelitales tomadas a principios de septiembre mostraron el despliegue de nuevos sistemas de misiles Iskander con capacidad nuclear cerca de la frontera lituana y el estratégico corredor de Suwałki en Kaliningrado. Este fue el movimiento militar más duro de Moscú desde el cambio de red. Sin embargo, estos misiles no resuelven el problema energético de Kaliningrado. Por el contrario, al aislar aún más la región, obliga a Moscú a asignar más recursos para defender estos territorios, que se han convertido más en una carga que en un activo. Este estancamiento estratégico también está convirtiendo la vida de aproximadamente 1 millón de personas que viven en Kaliningrado en un infierno. Más de 2.500 sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos están empeorando aún más la situación. Encontrar repuestos para las plantas de energía se ha vuelto un 40% más caro. Los precios de la electricidad se han duplicado en comparación con la Rusia continental, alcanzando 8 rublos por kilovatio hora. En una región donde el salario promedio es de 45.000 rublos y la pensión promedio es de 20.000 rublos, una factura de electricidad de 5.000 rublos está rompiendo la espalda de muchas familias. A medida que la gente recurre a estufas de leña para calentarse, los estantes de los supermercados se están vaciando debido a las sanciones y al retraso en los envíos. La economía de Kaliningrado, que alguna vez fue un bullicioso centro de exportación, también está al borde del colapso. En la mina Yantarny, una de las minas de ámbar más grandes del mundo, la producción cayó un 18% en el primer trimestre de 2025 debido a las fluctuaciones de energía. Los envíos que solían hacerse por camión a Europa ahora tienen que hacerse por mar, lo que extiende los tiempos de entrega por semanas y aumenta los costos en un 15%. Las playas de la región y los castillos prusianos, que atraían a más de 1 millón de turistas al año antes de la guerra, recibieron a menos de 400.000 visitantes este verano. Los cortes de energía y la iluminación tenue en los hoteles han disuadido a los turistas de la región. Las flotas pesqueras están luchando por mantenerse a flote debido a que los costos del diésel se han triplicado y a la necesidad de regresar temprano para evitar que su captura se eche a perder. La pesca disminuyó un 22% en agosto. Estas cifras reflejan no solo dificultades económicas, sino también dramas humanos, como fábricas despidiendo trabajadores y talladores de ámbar vendiendo vodka ilegal. Moscú está intentando remediar la situación con un paquete de subsidios de 5.000 millones de rublos llamado Resiliencia de la isla y añadiendo nuevos servicios de ferry a San Petersburgo. Sin embargo, los costos de transporte siguen siendo un 40% más altos y las tormentas de invierno amenazan con cortar completamente esta frágil línea de suministro. Cada destello de luz en Kaliningrado ahora sirve como una advertencia, recordando a todos lo frágil que se ha vuelto toda la región.
Para los países bálticos, este evento fue una fuente de orgullo y un segundo momento de independencia. Los medios de comunicación, las escuelas y la gente común celebraron este movimiento como una ruptura final con el pasado soviético y un triunfo de la soberanía. Liberarse del Belgrade, un símbolo de décadas de presión rusa, no fue solo un asunto técnico, sino también una victoria psicológica. Esta revolución silenciosa, lograda por estos tres pequeños países con una población combinada de 6 millones contra los 144 millones de Rusia, sin disparar una sola bala, gracias a la ingeniería y la determinación, enseñaron al mundo una lección importante. El poder no se mide solo por misiles o megavatios, también se mide por la voluntad de estar solo, conectarse con los aliados correctos y resistir la tormenta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué tan grande es la derrota estratégica del corte de energía de Lituania a Kaliningrado para Rusia? ¿Cómo cambiará la independencia energética de Europa el equilibrio de poder global? ¿Y cómo se formará el futuro de Kaliningrado bajo esta nueva realidad? Comparte tu valioso análisis y predicciones con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video para apoyar nuestros análisis independientes.